Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar, por acompañarnos en este tiempo de calidad. Para mí es un enorme privilegio poder compartir esta pequeña conferencia, este webinar, con un referente en el mundo de emprendimiento. Realmente valoro y aprecio mucho que Víctor, nuestro expositor, ha aceptado esta invitación. Realmente es un privilegio, más aún porque estamos compartiendo en las instalaciones del Hub de Emprendimiento. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su tiempo. Gracias y gracias a ti, Víctor. A cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta sesión, realmente podemos estar abriendo la burbuja de preguntas y respuestas a lo largo de la conferencia. Adicional a eso, pues si ustedes tienen también una duda al final, con todo gusto la vamos a aclarar. Y de igual forma vamos a estar muy atentos a cualquier interrogante o pregunta que surjan a lo largo de la conferencia. Bien, como bien sabemos, en muchas ocasiones el interés por emprender surge en el núcleo familiar. Cada vez más son las familias interesadas en que el centro de sus hogares nazca un negocio próspero y con impacto. Pues bien, aunque pensarlo llega a ser realmente emocionante, hay que seguir ciertos criterios para no perder el impulso en el intento. Balancear el tiempo, no mezclar asuntos familiares con los propios del negocio, generar cultura emprendedora y empresarial, y delegar tareas concretas como responsabilidades fijas son aspectos fundamentales para lograr con éxito emprender en familia. Hoy tengo el gusto de compartir en este espacio académico al lado de un experto en materia de emprendimiento e innovación, Víctor Melgarejo, director del Hub de Emprendimiento de la UDEM, quien gracias a su experiencia en el campo y dominio del tema fortalecerá nuestro conocimiento e interés por emprender. Adicional a eso, para mí es un privilegio poder compartir una breve semblanza. Víctor nos ha estado acompañando en el Hub, dirigiendo el Hub de Emprendimiento. Es ingeniero en electrónica. Víctor, como me estabas comentando hace poco, es de Veracruz, de México. También es director, en este caso, de la Zona de Emprendimiento e Innovación del Tecnológico de Monterrey. Fue en el tiempo pasado presidente de la red estatal de incubadoras de Singularity Global Hub de Partner. No sé si me corriges. Socio fundador y Chief Visionary Officer de MIT. Conecta, certificado también por el PFF en empresas familiares. Y pues en la actualidad es director del Hub de Emprendimiento de la Universidad de Monterrey, lugar que en estos momentos estamos compartiendo las instalaciones. También, asimismo, el presidente de la Red de Emprendimiento Latinoamericano y pues consejero en el desarrollo económico de MTIE. ¿Ok? Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por facilitarme poder compartir en este espacio y, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias por esas palabras. Bien, entonces, iniciamos, Víctor. Quiero que la dinámica en este webinar la vamos a hacer un poquito más diferente al tradicional en el mundo de las empresas familiares, de lo que hemos hecho el formato en el Centro de Empresas Familiares. Ahora
Creo que para los participantes también les va a llamar un poquito la atención la interrelación que vamos a hacer. Hemos coincidido en algunos temas que me parecen más transversales, desde la parte de emprendimiento y desde la parte también de empresa familiar. Y pues vamos a trabajar en un formato uno y uno, ¿no? De todas maneras, si tienen alguna pregunta en particular, también vamos a estar atentos. Bien, Víctor, iniciemos. Bueno, pues para empezar, muchas gracias. Y pues les voy a platicar un poquito de cómo me gusta interactuar. A mí me encanta que me interrumpan, que haya preguntas, y creo que con esto podemos ir creciendo en el conocimiento todos. Entonces, el primer punto que yo quería traerles a la mesa es la consideración sobre la importancia y la dimensión de la familia, la empresa y la propiedad. Creo que el nicho familiar es donde nacen las personas emprendedoras. Y hay una gran pregunta que normalmente me hacen en muchos foros es, Víctor, ¿el emprendimiento nace o se hace? Y la verdad, algo que hemos encontrado y en la literatura se está comprobando es también que el emprendimiento se hace. Y se hace por todo lo que está acompañando a la persona en el desarrollo de los soft skills, en el aprendizaje a partir de lo que uno ve, de lo que uno vive y aparte la formación que uno va a tener. Entonces, todo eso, porque nosotros somos un reflejo de nuestra familia, pues literalmente se da en la familia. Entonces, eso nos ayuda a poder tener procesos de emprendimiento y procesos de innovación, porque el mindset de una persona emprendedora y una persona innovadora es casi el mismo. Entonces, eso nos permite tener y desarrollar capacidades y competencias para tener una empresa. O en el caso de que ya la tengamos, también el proceso de emprendimiento se le llama intraemprendimiento, que es cómo puedo crear nuevas líneas de negocio que se van a convertir en spin-off de la empresa familiar y que también nos van a permitir tener la parte de empresa. Y obviamente la propiedad. Y que son temas bastante complicados si los vemos dentro de la empresa familiar, cómo los divido, cómo los organizo y cómo los vamos a poder gestionar. Pero una vez que los tenemos identificados, que es lo que normalmente se hace en estos procesos de consultoría, pues es mucho más fácil la gestión, la administración, el crecimiento y el desarrollo de cada uno de ellos. No sé tú qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, nosotros a veces tenemos inquietudes de cuál es la génesis del proyecto de emprendimiento. De repente, nosotros podemos llegar a construir primero un matrimonio o un hogar y después desarrollamos el impulso de el proyecto de emprendimiento. O a veces también inicia desde el primero el dar los pasos del proyecto de emprendimiento y luego pues utilizar esa plataforma existente para construir un núcleo familiar. Entonces, indiscutiblemente uno tiene que tener el concepto muy claro de hacia dónde quiere ir con el núcleo familiar y pues aprovechar todas esas fortalezas y debilidades que obviamente tiene ese activo a nivel familiar, ¿no? Una herramienta. Ahorita les platicaba Arturo, tuve la fortuna de poder tener la certificación del Business Family Foundation y el eje sobre el que nace mucho de esta metodología son los famosos 3 círculos. Los 3 círculos los voy a nombrar, pero no tienen un orden específico. Los 3 son iguales de importantes. Es precisamente la familia, donde se involucra a todos los miembros de la familia, dueños familiares, empleados o dueños familiares y empleados familiares. La parte de empresa que conforma a los empleados que no forman parte de la familia, empleados de dueños que no forman parte de esa familia y los familiares. Y la tercera parte que tiene que ver con la propiedad, los dueños que no forman parte de la familia, junto con los dueños familiares y los empleados de dueños familiares. Y quien me esté oyendo en este momento dirán, Víctor está platicando una novela tradicional latinoamericana, que es todos revueltos. Pero si se dan cuenta, cuando empezamos a categorizar y a ubicar a los actores que interactúan dentro de este ecosistema, podemos empezar a tener soluciones, desarrollo, mejoras, indicadores, procesos de innovación, procesos de spin-off, acomodo en la gestión, en la línea de mando, en la estructura, y todo esto nos da una claridad muy fácil de poder desarrollar un crecimiento, una mejora y también, y lo voy a decir expresamente porque creo que es algo fundamental cuando hablamos de empresas familiares, generar la tranquilidad en la familia, que la familia va a permanecer bien,
mientras la empresa va creciendo y va desarrollando estas nuevas capacidades. Y también algo fundamental es habilitar y desarrollar nuevas competencias en los integrantes más jóvenes de la familia, para que pueda ir creciendo esta organización y nos permita desarrollar nuevos sueños, nuevas aspiraciones y nuevas oportunidades, no solo para nuestra familia, sino también en la región en la que nos encontramos. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Nos vamos al punto número 2. No solo incorporar a un familiar o un integrante de la familia hacia el negocio o hacia la empresa. Definitivamente estos componentes es una prueba ácida en algunos casos. Nosotros queremos darle una plataforma a un hijo, una hija o de repente a un tío. Y estas circunstancias es que nosotros tenemos ahí la oportunidad por cuanto tenemos el negocio familiar. Pero lastimosamente a veces no sabemos poner el punto sobre la I y en este punto pues vale la pena de incorporar unas reglas, unos lineamientos. Toda compañía necesita una estructura, un orden, una disciplina si quiere llegar lejos. Y en esta situación lo más importante que tenemos que destacar es que analiza la forma como estás involucrando. Se sobreentiende que estás invitándolo a tu segundo hogar, la empresa, a casa. Indiscutiblemente estos elementos, si no los sabes manejar correctamente, te van a pasar factura en alguna forma muy amplificada a lo largo del tiempo. Yo les invito básicamente a que ustedes identifiquen qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona. En muchas ocasiones, cuando tenemos un rango de intervalo de edades, como por ejemplo de 17, 18 años o 19 años, muchas veces esa persona o ese integrante no sabe cuál es lo que tanto le apasiona. De repente también ayuda mucho a los test vocacionales, a test de orientación, como para tener un marco de referencia y poder habilitar hacia un área o departamento con el propósito de dejar ahí claro un desarrollo de un plan de carrera. Por otro lado, en muchas ocasiones nosotros primero invitamos al familiar y luego vemos el perfil de cargo, las funciones. Debería ser al revés. Primero tenemos que enfocarnos en la necesidad de la compañía y luego en la necesidad de la familia. En muchas ocasiones se puede llegar a trabajar de una forma muy transversal, pero tienes que tener mucho cuidado porque si lo haces de una forma desordenada, a la larga se va a ver que tú estás improvisando esos detalles y puede ocurrir en el caso en que por mucho que ese talento humano, familiar, tenga un buen conocimiento, buenas habilidades, no haga clic con la pasión del negocio y por último se va a desencantar de esa empresa. Por otro lado, los métodos de ingreso. Mira, Víctor, la situación en algunas empresas familiares, hemos visto indiscutiblemente que los invitan, pero les dan cargos por etiqueta. Cargos por etiqueta, de hecho, de que son 19 años, y los invitan a hacer un cargo de un CEO o un director general con poca experiencia, lo cual hay que buscar la forma como primero desarrollar los 3 primeros años hacia los cargos operativos para luego escalar directamente a cargos estratégicos, lo cual también es imperativo trabajar una documentación. Por otro lado, establecer las condicionantes y métodos formales de la evaluación de conocimiento. Aquí, lo que también hemos apreciado desde el campo o desde el espectro empresarial familiar es que tenemos que tener mucho cuidado con quién aprueba el ingreso de un familiar hacia la organización. De repente puede ser el fundador o la fundadora, pero en algunas ocasiones cuando queremos separar a ese integrante familiar, se vuelve intocable. El capital humano no quiere tomar esa aventura de separar porque después esa persona va a ser separada de la organización o teme que en cualquier momento pueda hacer algún tipo de represalia. Lo cual tenemos que cuidar mucho esos elementos y sobre todo también desarrollar un plan de carrera. Me cuesta mucho decirlo, en algunas ocasiones he visto cuando hay familiares que han estado 20 años en un mismo cargo y no se siente que tienen esa chispa o esa evolución. Tenemos que ir cuidando esos detalles para que obviamente el familiar pueda sentirse como ese sentido de pertenencia como tal. Bueno, y exactamente todo lo que decía ahorita Arturo, porque es fundamental, pero dentro de todos esos procesos, el fortalecimiento de los valores familiares van a ayudar a la alineación de la empresa. Y creo que todos sabemos que si tenemos los valores bien establecidos, entendemos cuando algo tenemos que desarrollar competencias o habilidades, ir desarrollando, entendemos un no, por qué los no, entendemos un sí y las responsabilidades que eso conlleva. Y eso nos ayuda a tener una alineación empresarial. Y ahorita creo que Arturo, bueno, no creo, estoy seguro, Arturo lo que dijo es fundamental y precisamente con los cambios generacionales.
cuando nosotros necesitamos esa fortaleza, ¿por dónde empezamos? O sea, la organización puede tener una estructura muy sólida, puede tener su organigrama, puede tener sus roles, funciones, fichas técnicas de trabajo, departamentos de asignados. Ahora me toca trabajar mucho en áreas de innovación y muchas veces la integración de las personas más jóvenes están entrando por innovación y eso me llama mucho la atención y en verdad me gusta porque además ahí se pueden pilotear. Porque los departamentos de innovación lo que hacen es crear nuevos productos. Entonces, por proceso, tú debes de tener un proceso de ideación, el proceso de creatividad, el market fit y después el proceso de validación. Entonces, ves si pasa o no pasa. Pero cuando lo vemos eso desde el punto de vista del producto, que cuando hablo de producto, hablo de un bien o de un servicio, también vemos la evolución de la gente que está en el proyecto. Entonces, eso nos ayuda también a validar la madurez del equipo de trabajo involucrado. Y además, a mí lo que me encanta de la innovación es que es un proceso transversal a la organización. Entonces, podemos ir involucrando a la familia a que vaya encontrando las diferentes áreas de la organización, los diferentes procesos, y ahí vamos a ir viendo cómo se alinean los valores de la familia con los valores y la estrategia de la empresa. Y entonces creo que cuando tenemos esto alineado, tenemos más de la mitad del trabajo realizado. Cuando una organización tenemos una familia que está alineada esa cultura con los valores, con la parte moral, con la parte ética y sobre todo también hay que decirlo, de nada sirve que tú tengas una compañía, posiblemente unos 4 valores, si no están alineados con esos valores de la familia, ¿no? Se pueden contraponer, pero de una u otra forma se va a generar esa turbulencia y en algunas ocasiones puede ser una antítesis de algo que estás desarrollando en pro de la familia, algo en contra de la parte del sistema empresarial, ¿no? Estupendo. Bien. Víctor, quería comentarte algo de que cuando nosotros empezamos con esa aventura de un proyecto de emprendimiento familiar, hay que dejar claro que ninguna familia realmente es perfecta. Hasta el momento, ni siquiera ni la mía, honestamente lo digo, hay muchas imperfecciones de parte de los núcleos familiares y un elemento de mucha sabiduría es reconocer de que tu familia tampoco puede ser perfecta. Por muchas cosas que tienen como fortalezas y debilidades, lo importante es reconocer cuál es el rol que lleva cada uno de los integrantes hacia la mesa. Y en muchas ocasiones, el líder, el fundador o la fundadora, le cuesta mucho analizar o visualizar ese componente. Yo les invito un poquito a hacer un inventario de cuáles son los roles que ustedes tienen, no solamente las funciones ni las responsabilidades. En muchas ocasiones, a nivel de la familia, podemos llegar a tener un núcleo familiar de 4 integrantes familiares, ¿no? Y resulta que mi hermana es la persona que más le gusta cocinar, que más le gusta unir, que es la que nos invita al cine y que por ella estamos muy unidos. De la misma forma que nosotros entendemos esa parte de los roles o cuál es la interacción que maneja, tenemos que ser muy sabios en analizar que si esa persona no despunta para un tema específico, una tarea en particular o una responsabilidad, tienes que tener esa responsabilidad ineludible de buscar una forma de cómo hacer clic con esa actividad. En muchas ocasiones tienes que tener mucha paciencia, pero ese es el precio que uno tiene que pagar por emprender a nivel de la familia. También es muy imperativo desarrollar el tema de los horarios, las funciones, las responsabilidades y un plan de actividades semanales. Si al inicio estás deseoso de poder desarrollar un proyecto, una idea, y no tienes ese monitoreo, no tienes ese empuje de parte de la familia hasta que construyan esa parte intangible, hasta que construyan esa parte del compromiso a nivel de la unión familiar, hasta que se sienta que esa familia es dueña de algo sin ser dueña de esa persona, o sea, de esa compañía. Yo en muchas ocasiones he visto que hay padres que están compartiendo el paquete accionarial de una organización, pero los hijos tienen ese sentido de pertenencia. Todavía no son accionistas, pero se sienten dueños. Y eso hay que construirlo bastante en el día a día, ¿no? Y eso es algo que no está en los libros, pero eso ya te toca un poquito más el camino al andar. Y precisamente ahorita que platicabas de eso, me ha tocado participar en algunos procesos de empresas familiares de consultoría. Me dice, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos de 16, 17 años, ¿no? Porque además, por donde parece ser que van a agarrar el camino, no tiene nada que ver con la empresa.
Entonces, algo que nos ha funcionado también y en algunos casos en los que me han invitado a participar es desarrollar un spin-off. ¿Qué es un spin-off? El spin-off es una empresa que nace con las capacidades de otra empresa, pero va a atender un mercado diferente con un producto diferente. Entonces, muchas veces es lo que pasa. Voy a poner un caso, ¿no? Una empresa de transportes y los hijos sacaron una empresa para mantenimiento de transportes y venta de llantas para trailers, que en un principio la generación previa no estaba tan de acuerdo, pero después se dieron cuenta que se integraba en la cadena de valor y era de mucha ayuda. Pero entonces, aquí les quiero platicar, ahora sí me regreso con la gorra de emprendimiento, sobre cuáles son los 3 puntos importantes que debemos encontrar en nuestra familia para desarrollar competencias de emprendimiento y darnos cuenta en las siguientes generaciones cómo los podemos ayudar. Muchas veces dicen, es que el emprendimiento es por necesidad, o el emprendimiento es por oportunidad, o el emprendimiento es por mera causa divina. Afortunadamente ya tenemos muchos investigadores en el mundo que se están dedicando a encontrar eso y encontramos estas 3 teorías que yo creo que abarcan el 100% de los emprendimientos, que es effectuation, causation y bricolaje. Ahorita les voy a platicar cuáles son. Miren, estos son los 3 grandes métodos. El bricolaje, que de hecho en España así se le llama, a las tiendas donde venden artículos para hacer manualidades. Y por ejemplo, los scrapbooks con las fotografías y eso, pues en España se le llamaría bricolaje, que es armar con lo que tú tienes. Entonces, el tipo de emprendimiento de bricolaje es aquello que tú armas con los recursos que tienes. El effectuation es cuando decimos que por un proceso de aprender se efectuó la oportunidad. Entonces, no sé, yo iba todos los días a la organización y me di cuenta que la organización hace jugos de naranja y me di cuenta que en el proceso del jugo de naranja había mucho desperdicio de cáscara, pero la cáscara tiene una babita y a la hora que se puede tratar, puedo hacer plásticos a partir de naranja y entonces ahora los jugos de la empresa van a salir en pellets que son reciclables y que son biodegradables y que tienen un impacto social y además es a partir de mi propio desecho. Ese tipo de actividades es dentro de la categoría de effectuation. Y la casualidad son precisamente causa-efecto. Cosas que ocurren y que son consecuencia de otra cosa y alguien pone atención y entonces así se puede desarrollar. Entonces, yo los invito a hacer un reto dentro de la familia y ver qué oportunidades con lo que tenemos podemos construir para crecer. Y además, este tipo de ejercicio se vuelve bien divertido porque se vuelve como hasta juego de mesa familiar y ayuda mucho a la integración porque entre generaciones se permite el ver los recursos que se tienen, cómo te puedo apoyar a ti, siguiente generación. Y la siguiente generación es, qué padre que me están ayudando mis familiares a alcanzar mis metas y a ponerme la camiseta de la empresa. Entonces, creo que se pueden hacer dinámicas bien interesantes y que además, pues, hemos visto también muchas organizaciones que a partir de esto generan emprendimiento e innovación, que además en estos tiempos la innovación es uno de los factores fundamentales para la supervivencia en el mercado. Totalmente de acuerdo, Víctor. De hecho, lo más lógico es que cada generación lleve un proyecto de emprendimiento sobre la mesa, ¿no? Porque lastimosamente también podemos apreciar algunas compañías que por el tamaño no crecieron, pero la familia creció y pues albergar muchos integrantes en una familia, el barco se suele hundir como tal. Estupendo, Víctor. Bien. Número 6, elaborar un presupuesto familiar. Víctor, ¿alguna vez a conciencia has evaluado un presupuesto familiar? La verdad. No. Pocas veces he visto que lleguen con un presupuesto familiar. Sí voy a hablar cuando salen, pero cuando llegan, pocas familias lo tienen, porque hay quien hace el intento, pero a veces no tienen la estructura completa para desarrollar un buen presupuesto. Definitivamente podemos ver que exista alguien que quiera implementar o desarrollar o elaborar
pero el resto que le sigue como que no hay mucho clic con esa parte. Bueno, aquí les va un tip bastante interesante, elaborar un presupuesto familiar. Miren, lastimosamente en estos componentes de presupuestos familiares, muy pocas familias quieren tener los números registrados. Nosotros tenemos que hacer un análisis o una data, sobre todo cuando existen momentos cíclicos en toda economía que suele ocurrir. Tenemos que trabajar en inclusive por cada año prospecciones de ahorro de aproximadamente del 3 al 5%. Yo te recomiendo que si es que te aventuras primero en un desarrollo de un presupuesto familiar, no lo hagas más allá del 10%. Lo puedes estar desarrollando, pero te va a costar mucho en ese proceso de plan piloto. Lo interesante es que hagas un inventario de cuánto está gastando el estilo de vida de cada núcleo familiar y manejes un plan de ahorro del 3 al 5%, por lo menos en el primer año. Una vez que adquieras esa disciplina y ese compromiso, yo te recomiendo trabajarlo un poquito más al 8% o al 10%. Pero si lo tienes constante, ese 3 y el 5% ya has hecho mucho. Pero es una tarea que lo necesitan desarrollar a manera del uso de ordenamiento de las finanzas de la familia. Lo otro también me gustaría recomendarte, Víctor, y para todos, que a veces los números verdes nosotros tenemos en la compañía, reventó el negocio, dio frutos, y cuando nosotros nos damos cuenta, en una situación de ese índole, ya los hijos están gastando, despilfarrando los recursos. Seguramente has visto esa situación en algunos proyectos, pero en esta parte, el proceso de caja chica, tienes que tener mucho cuidado. La compañía, escuchen bien, la compañía no es la caja chica de la familia. Y si tú no sabes manejar esto, posiblemente llegues mal el comentario, pero puedes empujar a que tus hijos sean parásitos en una empresa familiar. Está bien que tú tengas una cultura económica bastante abollante. Una pyme puede soportar un parásito por generación. Pero imagínate que tengas una situación de causa-efecto de que porque tú le has dado todas las facilidades a tus hijos, tienes ahí personas que no quisieran saber lo que es una cultura de austeridad, ni mucho menos sean responsables en torno al compromiso de la empresa. Y seguramente, Víctor, te has encontrado con muchos casos de sí. Me ha tocado colaborar con empresas y es hasta un proceso familiar, porque cuando preguntas o te invitan a la casa de la familia, llega a veces el hijo, la hija, y oye mamá, saca del cajón. Y ni se sabe cuánto dinero hay en el cajón, ni se sabe cuánto sacaron del cajón. Y esa misma práctica se transporta a la organización y es ir a sacar del cajón. Y entonces pierdes el control de las finanzas de la empresa. Te comento algo, Víctor, que a mí me ha pasado que cuando nosotros desarrollamos los proyectos de consultoría, vemos que cierta segunda generación, los hijos, les gusta obtener tarjetas de crédito de la empresa, ¿no? Y utilizan para gastar. En un cumpleaños gastan $800 aproximadamente, invitando a todos sus compañeros. Y a veces nos han pedido a nosotros decir, Arturo, necesito que hables conmigo. Tocamos base con ellos, no responden a ese pedido, a ese llamado de conciencia, y nos toca a veces con las tijeras romper la tarjeta de crédito, porque es una situación bastante caótica y que puede amplificar muchas situaciones y posiblemente, ¿por qué no decirlo?, causar una quiebra en el negocio familiar, y eso es un precio bastante fuerte. Suele ocurrir en esos temas. Bien. El patrimonio familiar, precisamente, hablando de, es muy importante cuidar el patrimonio familiar. Y cuando hablamos de cuidar el patrimonio familiar, es un proceso cultural. O sea, creo que ahorita Arturo nos comentó algunos lineamientos, algunos procesos, pero cuando hablamos de patrimonio familiar, también hablamos de cómo crecer el patrimonio familiar y cómo podemos evolucionar la empresa, la visión de la empresa, los participantes de la empresa y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y afortunadamente hay muchas nuevas tendencias y hay nuevos procesos que nos permiten ubicar cómo vamos a desarrollar este crecimiento del patrimonio. Entonces, cuando hablamos de esto es cómo vamos a cuidar, trascender y crecer. Y también esto me gustaría dejárselos de tarea para una cena largo y tendido, poder platicar con la familia hacia dónde vamos respecto al patrimonio.
Recuérdense que son 3 círculos. Entonces, como familia estamos bien, la empresa va bien, pero la parte del patrimonio, ¿cómo la vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué parte de ya vamos a tener un consejo y va a haber un tercero administrando la organización? Pero ¿qué vamos a hacer con esas utilidades? ¿Y qué nuevas oportunidades pueden crecer a partir de ese patrimonio? Y sabes, Víctor, existen algunos integrantes que van más allá del rol de colaboradores. Tratan en lo posible, Víctor, inclusive de ellos con valor y sacrificio, darle valor patrimonial. Y eso muy pocos lo hacen, ¿no? Claro. Eso es, estamos hablando de una interacción de 10, 20 años, donde la compañía ya creció y tiene otro valor. Y eso muy pocos lo saben hacer, ¿no? Pero me parece interesante, Víctor. Bien. Víctor, usted ha escuchado lo que es sistemas de compensación, incentivos y subsidios y bonos. Esto realmente lo hemos vivido desde muchas aristas, ¿no? Desde un punto de vista del emprendimiento familiar, yo te recomiendo mucho que cuando tengas algún hijo, alguna hija o algún integrante de la familia, procures desarrollar estos temas cuantitativos con el propósito de dejar ordenado y sociabilizar. En muchas ocasiones tenemos situaciones donde vemos que el hijo se queja de la parte económica, pero resulta que gana 2 o 3 veces de lo que él piensa. Le estamos dando tarjetas de crédito con cupos de X valor, le estamos dando subsidios a nivel educativo, le estamos pagando el combustible, estamos pagando inclusive el tema de la matrícula, mantenimiento, el coche. Entonces, toda una serie de rubros. Lo importante es tratar de conceptualizarse. Vas sumando absolutamente todos y vas reflejando en cada uno de los estados de cuentas, de repente un consolidado para determinar cuánto realmente le estás dando a tu hijo. Lastimosamente, también vemos que en alguna ocasión tú puedes estar gastando, por ejemplo, $1,000, pero tú piensas que tu papá te está pagando $1,000, pero ya sumando todos estos componentes, realmente te está pagando el doble, eso es lo que tú no sabías, y te empiezas, o hasta el triple, y eso es importantísimo tener claro porque de una u otra forma en algún conflicto ese hijo se victimiza y va a buscar un argumento para decirte, papá, pero no me estás pagando bien y yo prefiero trabajar en una multinacional. Por lo cual, más allá de cuantificar, también tenemos que conceptualizar. Si en un momento dado tu hijo llega a comportarse indebidamente, llega a faltar respeto a un integrante de la familia o a algún colaborador, tienes que dejar claro que más allá de los números, en el momento de los incentivos, subsidios y bonos, tienes la oportunidad de decir que en caso en que llegue a comportarse indebidamente, que en caso en que falte a la parte de las asistencias académicas a una universidad o una prepa, vas a quitarle los incentivos y subsidios y bonos. O sea, en pocas palabras, el arte de manejar el quid pro quo. Y más allá, la conceptualización. Si te comportas mal o indebidamente, te voy a quitar este caramelo. Por lo cual, eso tiene que ver una forma de socializar y ganarlo perfectamente. Si no lo sabes manejar esto, lastimosamente se va a ver, Víctor, como si fuera una situación de que estás manteniendo a una persona y esa persona se malacostumbró. Y en algún momento, cuando tú le quieras quitar este tema, pues va a ser bastante crítico porque le vas a decir, esa persona se va a sentir con todo el derecho. Y tenemos que tener mucho cuidado. Bien. Precisamente hablando de cómo podemos ver hacia un futuro ese patrimonio, cómo lo podemos crecer, hablemos de la inversión y los procesos de family office. Y aquí me gustaría platicarles un poquito más. Es un tema que está en boga, está muy de moda y creo que es importante empezarlo a desarrollar, donde se manejan diferentes niveles. Tenemos el cliente familiar, que es el que va a empezar a trabajar, pero tenemos esta oficina que nos ayuda a tener procesos de responsabilidad, de flexibilidad, controles, que es mucho de auditorías, controles, procesos, gestiones. Tenemos procesos de asesores a la medida, estructuras legales de confidencialidad y discreción, confidencialidad de estos contratos que a veces tenemos en las organizaciones y que son muy necesarios. Tenemos procesos de independencia y de creación con libertad. Y ya que tenemos todo esto en la organización y la vivimos todos los días, pues si se dan cuenta, podemos hacer muchas cosas más. Y entonces aquí es donde entran estos procesos de family office que nos ayudan a
a poder ver hacia dónde nos podemos ir. Que podemos tener gerentes de inversión para ver qué vamos a hacer con las utilidades, hacia dónde se van a ir, qué otras nuevas líneas de negocio, qué otras empresas. Y entonces, por ejemplo, pues, a mí me toca, Arturo dirige el Centro de Empresas Familiares, pero a mí en la parte de emprendimiento es buscar muchas veces los fondos para la creación de nuevas empresas, del financiamiento de startups o el crecimiento de scale-ups. Y entonces, están apareciendo muchas family offices que dicen, pues yo mis utilidades voy a hacer en fondo y que va a ser otra fuente de ingresos para la organización, pero a partir de esto. Entonces, podemos tener gerentes de inversión y si se dan cuenta, estas son nuevas líneas de negocio a partir de lo que ya tenemos. Obviamente, el monitoreo de los rendimientos, porque esto también nos puede generar altas tasas de rendimientos, tener la gerencia de activos personales, todo lo que tenemos, cómo lo administramos, cómo lo gestionamos, qué ingresos nos permiten tener. Normalmente todas las empresas cuando van teniendo un crecimiento se van haciendo de activos tangibles, de activos intangibles, tenemos propiedad intelectual, tenemos activos como son las bienes raíces, tenemos gente encargada de la infraestructura, entonces tenemos asesores de bienes raíces que también muchos, en especial en las ciudades de alto crecimiento en México, estamos viendo que la industria de bienes raíces está creciendo y lo curioso es que está creciendo a partir de family offices. Los bancos, también sistemas de inversión, la parte legal, por ejemplo, encontramos que hay países en los cuales depende de family offices, aparte legal, que nos ayudan a hacer estrategias de salida para rondas de inversión, cosa que a veces los abogados de las ciudades no tienen esas capacidades, pero los de las empresas sí, precisamente, porque ya están acostumbrados a hacerlos y son nuevas formas de ingresar. Y asesores de contabilidad de impuestos, lo que normalmente en Estados Unidos se les conoce como Black Ops, las operaciones oscuras que a nadie le gusta hacerlas, que son la parte de contrataciones, recursos humanos, legales, fiscales, contables, pues ya lo tenemos porque tenemos una organización en la cual ya tenemos esa infraestructura. Entonces se puede hacer la prestación de esos servicios a otras organizaciones, porque además ya tenemos alta especialidad en cierta industria. Entonces, si se dan cuenta, esto nos puede ayudar a crecer, a diversificarnos y también a poder muchas veces hasta liberarnos. Me ha tocado ver terceras generaciones que dicen, hasta aquí le queremos llegar, y entonces se genera el family office y con todos los bienes de la familia generan esto, se vende la empresa y con esto están haciendo capitales muy interesantes y un crecimiento y muchas veces hasta unión familiar, porque ya no hay diferencia de si me quedo o no me quedo con la empresa. No sé tú qué opinas. Totalmente de acuerdo, Víctor. Hemos visualizado que ya hay una madurez de parte del rol de un colaborador familiar hacia un rol de un accionista familiar y reconoce que pues al final de cuentas buscan un rendimiento inteligente financiero. Entonces, de ahí el tema del Family Office, si ustedes desean también conocer un poquito más la evolución del Family Office, sería el Multifamily Office, pero ya esos son grandes ligas, por decirlo así. Pero lo importante es que cada uno, si nosotros empezamos a desarrollar un grupo empresarial, ¿no? Aunque no seamos legalmente constituidos como un corporativo, sí vale la pena desarrollar qué hacemos con el rendimiento económico, con la política de dividendos, hacia dónde la familia sigue invirtiendo. No necesariamente debe ser un rendimiento más que todo a nivel de una plataforma de inversión, sino más bien posiblemente en un proyecto de emprendimiento, que como lo comentaste anteriormente, ¿no? Pero el Family Office realmente ya es grandes ligas y muy pocos lo he visto que lo han logrado de una forma ordenada y en un corto plazo, ¿no? Pero sin lugar a dudas lo puedes desarrollar. Bien, Víctor, ya estamos casi en la recta final. Lo importante de destacar esta parte es que no sé si has podido en algún momento de los proyectos que has asesorado identificar de que ni bien emprenden un negocio y ya empiezan problemas a nivel de la familia. Sí. Eso es casi como pan de cada día. Por eso es que la academia ha dejado en los libros un poquito el término de resolución de conflictos. Ahora ya estamos hablando de gestión de conflicto porque se sobreentiende que la parte del conflicto no puede morir fácilmente, o de repente puede haber, o siempre va a haber el conflicto. Lo importante es equilibrar esa parte de un grado alto a un grado medio y un grado bajo. Entonces, cuando tú desarrollas un proyecto de emprendimiento, tú tienes que saber
de qué forma te vas a apoyar en una gestión de conflicto o conflictología. En muchas ocasiones lo hacemos de una forma muy improvisada, tal vez con nuestros padres que manejan ese rol de conciliación. En algunas otras ocasiones, de repente, amistades, un padre, un cura o alguien que puede ser nuestro profesor o un director, inclusive, como nosotros. Lo que es vital en esta situación es que tengas mucho cuidado en los conflictos. Los conflictos mal manejados, los conflictos desatendidos, pueden lastimosamente generar un bucle o una amplificación bastante fuerte. Si de repente estuviste en una situación donde entre hermanos no se puede ni siquiera ni hablar, pasan 5 años, no te dedicaste a atender ese conflicto, lastimosamente el proyecto de compañía pues va a fracasar. Lo imperativo de todo esto es, Víctor, y no sé si has palpado una situación que a veces nos cuesta mucho ceder y hay que también reconocer de que a veces en muchas ocasiones podemos estar trabajando, pero el compartir día y noche con la familia puede generar una cierta turbulencia. Más que todo, nosotros los latinos, que somos más lovers, más pasionales, más emocionales, ¿no? Entonces, la situación de este punto, lo que quiero comentar en resumen es que ten mucho cuidado en generar un conflicto, pero más allá, ten mucho cuidado en no saber atender ese conflicto. A veces vemos que la primera generación, porque papá o mamá no quisieron invertir en una gestión de conflictos con un experto en la materia, dejaron desatendido esa situación. Y lastimosamente pasa a la siguiente generación y ese conflicto empezó a amplificarse, ¿no? Es feo, y yo he sido testigo primario, cuando existen conflictos que han pasado 1, 2 y 3 generaciones. Eso es fuerte, eso es demasiado fuerte. Entonces, no sé si... Y que también creo que es importante, hay muchos estudios que lo están comprobando, esta generación, hablando de millennials y centennials, rehuyen al conflicto. Así, y lo rehuyen evadiéndolo. Y eso es todavía peor, porque no se nota que hay un problema, simplemente desaparecen. El problema, en verdad, es que esconderse o evitar el conflicto ya cuando existe, no implica que desaparezca. Y es como un tumor canceroso, ¿no? O sea, puedo decir que no está, aunque ahí esté, y ya cuando te das cuenta puede ser demasiado tarde. Entonces, yo sí les pido, en especial si hay generaciones superiores, pongan atención y refuercen con sus hijos la importancia de hablar las cosas y solucionarlas. Sin lugar a duda, es el componente de, a veces, las futuras generaciones dicen, no, no tengo problema. Tú eludes el problema o evitas ese problema, pero este problema está ahí, solo que tú no lo quieres reconocer. Y pues comprenderás, Víctor, que en muchas ocasiones cuando tienes un problema, el primer paso es reconocer eso. Entonces, sí, lo vemos mucho a menudo y posiblemente, no sé, pueden ser el tema de la tecnología, la falta de comunicación, de repente ahí la falta de compromiso. Es una generación bastante interesante y me pongo a pensar cuál es el rol de la sociedad en torno a estos temas de conflictos. Nos puede pasar una situación a nivel empresarial, nos puede pasar a nivel familiar. Imagínense una situación evasiva de un matrimonio. Recién nos casamos y resultó que porque me miró mal, definitivamente digo, me divorcio de esa persona y huyo y en pro de la paz de uno, ¿no? Entonces hay que analizar esos aspectos. Y cada día está peor. Ahora, hay ahora un término que está muy de moda, que es el famoso ghosting, que es a partir de eso. Es la evasión de un problema. Y uno de los grandes problemas, si no lo tratamos en orden, es precisamente la sucesión. ¿Cómo fijarnos en el proceso sucesorio? Muchas veces es el gran tabú de la familia porque son temas que no se quieren tocar y lo voy a decir, mucha gente cree que la sucesión se da a la muerte. Y no, se vale decir, ya llevo muchos años y me quiero ir a Hawái a vivir, a disfrutar lo que he hecho. O sea, nadie se tiene que morir en el proceso. Pero son temas que se tienen que hablar, consultar, desarrollar y encontrar quiénes son las personas indicadas para poder seguir creciendo la organización. Porque al final, afortunadamente, tenemos una organización que nos ha hecho crecer como familia, que nos ha permitido darnos una vida, pues,
con ciertas holguras. Entonces, pues, ¿por qué no va a seguir trascendiendo generación tras generación? Y aquí es donde le voy a ceder la palabra a Arturo, porque precisamente en el centro hay un expertise importante en todos estos temas que les hemos platicado. Y creo que este es uno de los temas que nos deben de preocupar desde el principio. Cuando hago esto, ¿quién va a ayudar a la trascendencia de la organización, a la trascendencia de la familia y a la trascendencia de la propiedad? Totalmente de acuerdo, Víctor. Bien, creo que el hablar de sucesión, yo te voy a decir de los casos que he tenido la oportunidad hasta el momento de llevar. En resumen, hasta el momento no he podido identificar un caso de empresa familiar que exista la oportunidad de tener un sucesor donde de una forma unánime todos los integrantes de la familia hayan dicho, eres tú el sucesor. Al hablar de una sucesión en muchas ocasiones es un tema sumamente fuerte, porque a veces el familiar o el fundador dice, mejor no hablemos de esto porque no quiero que se peleen mis hijos. Entonces, es triste, pero también cierto, y es crudo comentarlo porque el anhelo de todo padre es decir, ok, tú vas a ser el próximo sucesor, o uno de los anhelos. Y los hijos dicen, bueno, papá, yo quiero ser elegido, pero tú me ofreciste este cargo, pero yo he estado mucho tiempo trabajando contigo, pero y el otro hijo que no está trabajando contigo posiblemente pueda ser más inteligente y de repente no quiere comprometerse con el cargo. Y una de las cosas también Pues no, que quiere comprometerse. Claro, ese también es otro problema a veces para papá, ¿no? Que dice, ¿y aquí qué hago si ninguno de mis hijos quiere quedar con la empresa? Eso puede ocurrir y tenemos que trabajar mucho en no tener ese sentido de apego a la silla. Tenemos que cuidar que la compañía o la organización no esté solamente preparada para afrontar 4 malos sucesores, ¿ok? No sé si has escuchado el refrán y eso lo comentaba en unas conferencias anteriores. Padre, ¿cómo lo llaman aquí? Tengo algunos refranes de otros países. Pero de España es padre, abuelo bodeguero, padre cantinero, nieto portero. También está padre rico, hijo, bueno, aquí en México se llama hijo playboy y nieto mendigo, ¿no? Que es el refrán tropicalizado a México. Entonces, lo que nosotros queremos decir en esta parte de la sucesión es que tienes que preparar tu organización a afrontar 4 malos sucesores. Y sobre todo, no perfilarte o no aferrarte a que un sucesor deba ser familiar. Muchas organizaciones están preparando desde el día 1 el trabajo directamente de lo que es un proceso de entrega de la batuta hacia un modelo de sucesión no familiar. Por muchas razones, porque no tenemos hijos, porque los núcleos familiares son más reducidos en este siglo, porque posiblemente no hicieron clic con la actividad del negocio y muchas otras variables. Pero estamos conscientes dentro de la parte, y estos son uno de los servicios que nosotros manejamos, que es el plan de sucesión, es trabajarlo en esa búsqueda de los candidatos, ¿no? Posiblemente no voy a ser el clon tuyo como fundador, pero tienes que buscar la forma como recompensas esas habilidades o esas competencias como tal. Creo que también es importante, y ahora sí, con la gorra de innovación, también el mundo ha cambiado y las oportunidades. Entonces es bien importante encontrar en las nuevas generaciones los nuevos caminos que va a tener la organización. Que además, si checan los top empresas de Forbes de los últimos 50 años, las que estuvieron por años hasta los 90, dejaron de estar. Entonces, ¿qué tan rápido viene el tiempo de reacción para que podamos tener nuevos procesos, nuevos pensamientos, nueva cultura, alineados a los valores de la vida? Creo que eso es lo más importante. Y ahí es donde se convierte el familiar no solamente en colaborador ni accionista, sino en guardián de ese legado, ¿no? Y eso es la parte de trascendencia. Exactamente, que es el rol de trascender. Bien, ¿te parece, Víctor, si hacemos una pequeña pausa? Estamos en la recta final, pero tenemos a Manuel Gustavo Magaña. Manuel, coméntanos de dónde nos estás escribiendo. Mientras tanto, voy a leer en voz alta tu pregunta. Buenas tardes. ¿Qué sucede con aquel talentoso y exitoso que le va bien y que no desea formar parte de la empresa de la familia? ¿Es válido? Claro que es válido. O sea, y es de lo que hablamos, cuando no queremos ser parte de la operación de la empresa. Y creo que ahí es el chiste, la operatividad.
Y entonces podemos designar un consejo familiar, podemos tener un director operativo que al final le rinda cuentas a este consejo familiar, y eso nos permite hacer a todos felices, porque yo me desarrollo en las áreas que quiero, porque soy, como dice Manuel, talentoso y exitoso, y la empresa sigue siendo honorable y exitosa haciendo lo que debe de hacer, y no somos todos infelices, porque si no yo voy a llegar a dirigir no de la mejor manera, porque no me apasiona, y lo hago por un compromiso con la familia, y a lo mejor tomo hasta malas decisiones. No sé, sí, sí, concuerdo contigo. Manuel, te quería comentar algo. Posiblemente puedas tener algún hijo, en este caso, que sea talentoso y que no esté trabajando con tu familia de forma directa. Yo creo que la forma más sabia es, si no está en nómina, si no está trabajando de forma directa, de repente puede ser perfilado para ser un futuro accionista. Porque posiblemente, pues el día de mañana pueda, Dios mediante, no, Dios no quiera, llegar a fallecer tus padres y le va a tocar el sombrero de la parte del rol accionista. Lo que te quiero comentar con este tema es, si tú tienes algunos integrantes familiares que no están dentro del ecosistema empresarial, pero quieres conquistar y darle un hilo conductor a la parte del conocimiento de esa persona, más que sea que esté jugando el partido fuera de nuestra cancha, yo te recomiendo que lo puedes vincular como un consejero independiente de parte del consejo de administración o de repente como un consultor externo. A veces también hemos visto que hay, por ejemplo, una persona muy exitosa que está directamente, que tiene su propia firma de consultora y él forma parte del equipo consultivo. Entonces, cuando llega a desarrollar algún tipo de proyecto de inversión, toma en consideración el voto de él, ¿ya? A pesar de que no está en la nómina. Entonces, tú tienes que buscar la manera de cómo vincularlo, ¿no? Entonces, lo importante es detallar de que si quieres dejar ir ese capital humano que es talentoso y exitoso, yo creería que va a depender mucho si la familia le gusta tomar decisiones con esa persona y se pueden sentar en una junta directiva, en un board of directors o de repente un consejo de administración para generar valor añadido a la toma de decisión. Y es posible. De hecho, tuve un caso recientemente de una hija que era cantante, pero ella, el negocio era de muebles, era un estatus, un target bastante alto. Y la hija no estaba en nómina, no estaba como colaboradora, pero la tuvimos que entrenar para sentarse en una asamblea de accionistas para entender la interpretación de los estados financieros y generar un valor añadido hasta que adquiera ese expertise y cumplir ese perfil deseado, ¿no? Entonces, puede haber un plan de carrera detrás de todo esto, ¿no? Para no dejar ir a ese hijo o esa familia talentoso y exitoso. ¿Ok? Me pregunta, ¿un sucesor se puede convertir en fundador o creador de la siguiente generación? ¿Un sucesor se puede convertir en fundador? Sí, sí se puede. Dentro de los proyectos de intraemprendimiento se puede desarrollar. Depende mucho de la planificación. Como lo había comentado Víctor en diapositivas anteriores, tú puedes tener la oportunidad, por ejemplo, tienes una fábrica de hielo. Y en esa fábrica de hielo trabaja la primera rama familiar. La segunda generación decía abrir un negocio y en vez de que sea una fábrica de hielo, decía ser una empacadora de pescado. Y la segunda generación busca administrar, busca generar un círculo comercial, y de ahí la tercera generación o el próximo sucesor puede llegar a desarrollar también un proyecto de emprendimiento con el aval del Consejo de Familia o con el aval de los accionistas también o el apoyo de los fundadores. Y cuando llegan a ver ese cooperativismo, tú te vas a dar cuenta que vas formando el grupo empresarial. Lo importante en este elemento es que tienes que tener la venia de la parte de la familia. También tienes que ser responsables en los proyectos que te sean asignados y, por qué no comentarlos, tienes que respetar las políticas de los proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento en la organización. Es probable que tú tengas una excelente idea, pero resulta que el Consejo de Familia no te lo haya aprobado porque percibe que es una competencia directa. Y si tú no cuidas esos detalles, vas a perder el rol de sucesor o el rol de posible candidato a sucesor. Entonces, tienes que buscar la forma como enganas esa parte. Pero, en resumen, un sucesor sí puede convertirse en un fundador o creador de la siguiente generación, sí, sin lugar a dudas. Y ya va a depender mucho del ecosistema del espíritu de emprendimiento de la familia, que deje ese rol de administradora de un negocio a que sea, más que todo, en vez de administradora, que sea
más allá del espíritu de emprendimiento que pueda ir de la transformación de la familia empresaria, perdón, de la empresa familiar a familia empresaria. Entonces vas alimentando ese espíritu emprendedor. Gracias, Manuel. Y coméntanos de dónde nos estás escribiendo, porque tenemos algunos participantes que nos acompañan frecuentemente de otros países, ¿no? Bien. Muchas gracias, Manuel. Continuamos ya en la recta final. Víctor. Adelante. Vamos a ver. A ver, de Villahermosa. Cerca de Monterrey. No, bastante lejos, es al sur. Okay. Es en la parte más estrecha de México. Okay. Y se come delicioso. Entonces, Manuel, ahí te encargo unas empanaditas de peje lagarto. Gracias, mujer. Bien, en la recta final, número 12. No saber manejar la parte soft de la familia. A ver, Víctor, ¿te la sabías esta parte de los soft? ¿Qué es la parte soft? ¿Soft skills? No. De hecho, en los proyectos a nivel de consultoría en el campo de empresa familiar, la parte soft es la parte emocional. Entonces, ¿has podido identificar algún caso donde una familia tiene una mochila emocional muy pesada y trae con una situación donde no saben distinguir a nivel de la empresa y de la familia, ¿no? Entonces, imagínate que vamos todos el día de mañana a trabajar y nos empezamos a descargar de parte de la familia a los colaboradores, con la persona de limpieza y se siente esa parte tóxica, ¿no? El resentimiento, la ira, el enojo y toda una serie de una mochila emocional pesada. Esa parte soft es la parte emocional y a veces hay familias que tienen esto a un nivel bastante avanzado. Macro. Macro, sí. Entonces, para finalizar este pequeño webinar, yo digo que lo importante dentro de la temática de emprendimiento familiar es que en muchas ocasiones hemos visto que los integrantes de la familia se quejan porque mi papá, mi mamá solamente se dedican a hablar del negocio y no tenemos para qué respirar temas de la familia. No hemos ido al cine, no hemos ido a un restaurante, no hemos ido de repente a una fiesta, ni nada. Simplemente hablamos todos los santos días en temas de la empresa. Y esto es algo que tienes que saber manejarlo, porque si no sabes controlarlo, es probable que la siguiente generación, en vez de enamorar en torno de la empresa, pues vas a tener una situación de hostigamiento, de un tema de ya no quiero ir a la empresa, ya estoy tomándole un poquito el enojo, ya no tengo la misma pasión que la tenía hace 4 o 5 años atrás. Por lo cual tenemos que saber aprender a separar los dos sistemas, que es el tema de la empresa familiar. Y también es necesario decirlo, muy pocos lo saben dominar perfectamente. Si tú tienes un desayuno, una comida con tus integrantes familiares, ten mucho cuidado en tocar temas de la empresa. Yo prefiero siempre recomendar que solamente a nivel de las comidas familiares solo se toquen temas de los éxitos o los triunfos a nivel de la empresa. Los problemas de falta de situación económica, que un colaborador se accidentó, que una situación hubo un tema crítico, que te robaron, que etcétera, etcétera. No los toques dentro de la parte de la comida familiar, específicamente los domingos, sino más bien trata de separar. Para cada cosa siempre va a haber un tiempo y un espacio, y lo importante es saber manejar y tener esa sabiduría necesaria de separar la parte de la empresa y de la familia, lo cual va a generar indudablemente esa armonía que todos las hemos luchado de una u otra forma, ¿no? Bien, entonces, Manuel nos comenta, claro que sí. Okay. Gracias, Manuel. Me mandas foto. Bien. Víctor. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Excelentes recomendaciones. Hoy platicaba con uno de mis hijos sobre cómo sería su participación en la empresa, sabiendo que uno de ellos quiere estudiar licenciatura en finanzas y el menor quiere ser médico cirujano. Sus recomendaciones me fueron de utilidad. Pues qué bueno. Muchas gracias. Y saludos hasta Tuxtla Gutiérrez. Además, el hora del cafecito. Sí. Emilia Gómez, ¿no? Gracias. Emilia Orantes Gómez. Muchas gracias por escribirnos. Yo creo que de todas maneras es muy importante a veces tratar de darle ese espacio a los hijos necesarios. Y como un resumen un poquito más medular de esta temática, yo he visto que muchos de los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos, pero también hay que estar conscientes de que pongamos las cosas difíciles, porque las cosas fáciles obviamente van a provocar resultados diferentes. Y si analizamos en retrospectiva todo lo que ha pasado en estos próximos años, tenemos que buscar una responsabilidad más allá
de 5 años. Tenemos que buscar la forma como entrenamos a nuestros hijos para un mundo que va a ser diferente a lo que nosotros lo heredamos. A lo que nosotros estamos viviendo hoy. Totalmente diferente. Y eso tampoco es entrar en pesimismo, pero sí hay una situación bastante crítica de cuál va a ser o qué es el mundo que nosotros le estamos otorgando a las futuras generaciones, ¿no? Y hay que tener mucho en consideración que esta vida tenemos una y pues yo estaría gustoso de poder pagar mi vida con un proyecto de emprendimiento familiar. Eso se siente bastante bonito, muchas imperfecciones ocurren, pero sin lugar a duda, cuando tú tienes ya 5 o 10 años y ves ese éxito con ese equipo familiar que alguien allá arriba te lo dio, no lo pudiste escoger. Tú no escogiste a tu hermano, tú no escogiste a tu papá, a tu mamá, alguien allá arriba te lo ha dado, pero es algo muy maravilloso, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, para dar por terminada este espacio. ¿Alguna pregunta en particular? ¿No? La otra vez estaba conversando con Víctor que tenemos casi el mismo color de cabello. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Realmente, Ángel Rivera, muchas gracias por su apoyo. ¿No? Gracias a ti por acompañarnos. Y si ustedes también tienen muchas preguntas, nos pueden escribir a nuestro correo institucional. No sé si lo que seas. Claro, victor.melgarejo@udem.edu. O a arturo.udem.edu. Nos pueden estar escribiendo. Vamos a subir este video o este webinar a nuestro canal de YouTube desde la parte del Hub de Emprendimiento y también del Centro de Empresas Familiares. Víctor, te agradezco mucho, la verdad. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Qué gusto y muchísimas gracias a tu público. No, ahí tienes muchos seguidores, así que vamos a estar trabajando con mucha sinergia a manera futura y pues agradecemos enormemente todo. A Sergio que nos está acompañando, Sergio Armendari, justamente hoy día conversando con Sergio y muchas gracias por acompañarnos. Sergio es un referente en el mundo de las empresas familiares, es un consultor asociado, tiene vasta experiencia en los procesos de acompañamiento de protocolos de familia, gestión de conflictos, es nuestro partner directamente a nivel del Centro de Empresas Familiares. El último correo, Roberto, el mío, okay, te lo voy a compartir aquí, es arturo.rivadeneira @udem.edu. Perfecto. Manuel, ¿cada cuánto tiempo se cambia el presidente del Consejo de Administración? Depende de lo que esté en tu protocolo de familia, en tu reglamento. La mayoría, de una forma más tradicional, en el tema de gobierno corporativo, el presidente del Consejo de Administración se puede estar cambiando cada 2 o cada 4 años. Depende mucho de la evolución y la madurez de tu gobierno corporativo. En los perfiles, no sé si, Manuel, tienes un perfil de cargo del presidente del Consejo de Administración. Si no lo tienes, te lo puedo compartir al final de esta charla. Me compartes un correo y con gusto te lo voy a estar compartiendo. Pero lo más tradicional que existe es de 2 a 4 años. Depende mucho lo que estés pasando por tu organización como tal. ¿Okay? Antonio, muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y será un enorme placer poder trabajar posteriormente con cada uno de ustedes si es que tienen alguna pregunta en particular. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.